La gente se resiste al cambio solamente cuando tienen razones que les hacen creer que el impacto del cambio sobre ellos mismos probablemente será más negativo que positivo. Entonces sí se resisten al cambio. De lo contrario, lo aceptan, lo aceptan. ¿Han entendido? Si ven a la mayoría de los cambios y la forma en la que se introducen en la industria, por ejemplo, hagámoslo desde el punto de vista de los empleados. La mayoría de los cambios hoy, pues la nueva tecnología, la racionalización, no en el Japón, aquí, estoy hablando de aquí. La forma de introducción ha sido ¿cómo? Han dicho, vamos a recortar costes. Han dicho así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tengo razón? ¿Y cuál es la mayoría del coste de una empresa? Se relaciona con los recursos humanos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros vamos a hablar con nuestros empleados y les decimos, por favor, ayúdennos a mejorar. Y si tenemos éxito en la mejora, pues luego los echamos. Y entonces después nos sorprende tanto que se resistan al cambio. ¿Cuándo me di cuenta hasta el grado en que la gente no se resiste al cambio siempre? No, que la gente no se resiste a las mejoras, se resisten al cambio que les puede dañar, que les puede hacer daño. Por supuesto que se resisten a ese cambio. Y la primera vez que lo vi fue, pues, hace varios, en mi libro La Meta. Eso fue un experimento muy grande. Este libro se publicó en enero del 84, hace 18 años. 18 años. Y lo que dice el libro es que cada cosa, casi todo lo que hacemos para que funcione una fábrica es algo equivocado, que la contabilidad de costes está equivocada, que las mediciones están mal, que la manera de programar la planta está mal y que tenemos que hacerlo totalmente diferente, un cambio enorme. ¿Y cuál fue la reacción de los que leyeron La Meta? Les encantó. Y de hecho, ¿quiénes son aquellos a los que les gustó más el libro? Los de producción, a los que se vieron impactados más por ello. Y tengo cientos y cientos de cartas que me llegan y he recibido alguna que me ha gustado mucho un año después de que se publicó La Meta. Era de algún directivo de fábrica en los Estados Unidos y me dice, Dr. Golock, su libro no es una novela, es un documental, porque hemos hecho exactamente lo que dice su libro y hemos replicado los resultados. Y la única diferencia entre su libro y mi realidad es que mi mujer no ha vuelto todavía. ¿Resistencia al cambio? ¿Qué? ¿Resistencia al cambio? Y este libro, pues lo adoran los trabajadores y también los presidentes y directores generales de las más grandes empresas del mundo. ¿Dónde está la resistencia al cambio? Y al mismo tiempo debemos entender que aun cuando explicamos algo de manera tan vívida que obviamente a la gente le queda muy claro de que el cambio no es solamente un cambio, sino que una mejora, de que les dará ventajas y beneficios, y entonces no ocurre la resistencia al cambio, pero esto no implica que el cambio se realizará, porque hay otra cosa más, algo que bloquea el cambio, mucho más grande que todos estos fantasmas de la resistencia al cambio, algo mucho más poderoso.